Vamos a ver las arterias coronarias del corazón, ¿vale? Las arterias coronarias, sabéis que tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda y son las primeras y únicas ramas de la aorta ascendente. Si quitamos el tronco pulmonar y quitamos la aorta ascendente, nos vamos aquí y vemos la salida de la aorta, vemos la válvula aórtica, las tres valvas, y acordaros que de la valva de las anteriores, la derecha y de la izquierda, eran los senos coronarios, porque de ahí salían las arterias coronarias, ¿vale? Y teníamos detrás, posteriormente, el seno posterior o seno no coronario. Estos eran los senos coronarios de Valsalva. Bien, pues a partir de ahí sale una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Vamos a empezar primero por la coronaria derecha. La coronaria derecha sale hacia la derecha, como su nombre indica, pasa entre el tronco pulmonar y la orejuela de la aurícula derecha hasta llegar al surco auriculoventricular anterior, en la parte derecha. Aquí debería de dar, en este primer recorrido, bueno, debería de dar, no, en principio da en la mayoría de las personas una ramita. Es una rama auricular que es la arteria del nodo sinusal o arteria del nodo sinoauricular, que ascendería hasta llegar al vértice, o sea, hasta llegar a la parte izquierda, la entrada de la vena cava superior, más o menos. Además daría más ramitas para la aurícula derecha y para la aurícula izquierda, donde se sitúa aproximadamente el nodo sinusal, que es en la parte superior de la cresta terminal. Y aquí en esta maqueta no se ve, la veremos ahora luego en algún corazón. Bien, pues una vez la tenemos aquí, en el surco auriculoventricular va a dar una primera rama hacia la izquierda, en el ventrículo derecho, hacia la izquierda, que será la arteria derecha del cono. Luego va a dar más ramas para el ventrículo derecho, sigue por el surco hasta que llegamos al borde inferior del corazón o borde agudo, y aquí va a dar una rama que va a recorrer todo el borde agudo del corazón, que es la arteria marginal derecha. Si seguimos el recorrido, la arteria sigue por el surco auriculoventricular, da la vuelta, va por la parte posterior del corazón y aquí llega al surco interventricular posterior y va a dar la arteria interventricular posterior. También va a dar una arteria aquí, en este punto, que va a ir hacia el nodo auriculoventricular en la mayoría de las personas, pero como va profunda hacia adentro, pues tampoco la vemos. Esta arteria del nodo, esta arteria interventricular posterior va a dar ramas septales para el tercio posterior del tabique. Una vez dado la rama del nodo auriculoventricular y la interventricular posterior, continúa por el surco auriculoventricular, llegamos al ventrículo izquierdo y termina aquí en la parte posterior del ventrículo izquierdo, dando una ramita para el ventrículo izquierdo. Esto en lo que a la coronaria derecha se refiere. Vamos a hablar ahora de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda es una arteria cuyo recorrido es muy corto, pero muy variable. Varía desde unos pocos milímetros hasta unos pocos centímetros. Sale por la izquierda del tronco pulmonar, entre el tronco pulmonar y la orejuela de la aurícula izquierda, y llega al surco interventricular en la parte más izquierda. Al surco auriculoventricular. Y aquí se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la interventricular anterior y la circunfleja. ¿Por qué he dicho que este recorrido es variable? Porque hay veces que esta división se produce más hacia arriba en este recorrido. Por lo tanto, hay veces que ya aquí se va a dividir en sus dos ramas terminales, o hay veces que es más larga y se divide aquí, como en el caso de esta imagen. Cuando la arteria del nodo sinoauricular
la da la coronaria izquierda, esta rama se va a producir en este recorrido, que ascenderá hacia las aurículas y irá hasta el nodo sinoauricular. Pero esto es un porcentaje menor de la población. Bueno, pues ya la tenemos dividida, vamos a ver las ramas. La interventricular anterior. La interventricular anterior va a dar ramas hacia la derecha, sobre todo una rama al principio, que es la arteria derecha del cono. Esta arteria derecha del cono se va a anastomosar con la arteria izquierda del cono, la arteria izquierda del cono, que se va a anastomosar con la arteria derecha del cono, rama de la coronaria derecha, y van a formar una anastomosis que se llama el anillo de Vieussens. Sigue dando ramas hacia alguna ramita hacia el ventrículo derecho, pero sobre todo lo que va a dar ramas es hacia el ventrículo izquierdo. Puede dar muchas ramas o puede dar sobre todo una rama dominante que empezaría en la parte superior, muchas veces donde se forma la interventricular anterior, donde se separa de la circunfleja, que sería la arteria diagonal, que recorrería en diagonal todo el ventrículo izquierdo. En este caso lo que tenemos son muchas ramas en diagonal hacia el ventrículo izquierdo, pero no tenemos una verdadera arteria diagonal. Además, esta arteria interventricular anterior, que llegará hasta el vértice, va a dar ramas septales hacia el tabique, de manera que va a irrigar los 2/3 anteriores del tabique. En el tabique se van a producir también anastomosis de las ramas septales de la interventricular anterior y las ramas septales de la interventricular posterior que hemos dicho antes. A nivel del vértice también tenemos otro punto de anastomosis entre la auricular anterior y la interventricular anterior y la interventricular posterior. También aquí se anastomosa. Y con esto ya tenemos la interventricular anterior. Pasamos a la circunfleja. La circunfleja sigue hacia la izquierda por el surco aurículo-ventricular. Sigue por este surco y cuando llega al borde obtuso del corazón va a dar una rama que llega casi hasta el vértice, igual que teníamos una rama por el borde agudo, y esta va a ser la arteria marginal izquierda. Sigue la circunfleja por el surco aurículo-ventricular y va a dar ramas, y aquí acaba como ramas en el ventrículo izquierdo. Estas ramas se pueden anastomosar con las poquitas ramas que venían de la coronaria derecha en la parte posterior, o sea, en la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, y sería otro punto de anastomosis. Vamos a pasar ahora a las venas. La mayoría de las venas del corazón van a acabar drenando en una estructura grande, venosa grande, que se encuentra en el surco que separa la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que es el seno coronario. Este seno coronario va a drenar en el interior de la aurícula derecha. ¿Vale? Vamos a ver cómo llegan la mayoría de las venas a este seno coronario, y las que no llegan también las veremos. ¿Vale? Empezamos. La vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna es la que recorre el surco interventricular anterior. Por lo tanto, esta vena va a recoger sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Va a llegar al surco auriculoventricular y va a empezar a recorrer este surco hacia la parte izquierda. Recorre el surco, aquí recibirá sangre de la vena marginal izquierda, sigue el mismo recorrido que la arteria circunfleja de la coronaria izquierda, sigue por la parte izquierda y llega a un punto en que esta vena cardíaca mayor se dilata más.
se dilata más y a partir de aquí es la estructura que hemos llamado el seno coronario. Y este seno coronario acaba drenando en el interior de la aurícula derecha. ¿Vale? Aquí en la parte posterior tenemos en el surco interventricular posterior la vena cardíaca media. Esta vena cardíaca media asciende por el surco interventricular anterior interventricular posterior y acaba drenando por la parte derecha del seno coronario. La vena cardíaca menor es una vena que empieza en el borde inferior del corazón y va a recoger sangre del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, recorre el surco auriculoventricular y va a acabar drenando en el seno coronario. Y por último, de las que drenan en el seno coronario nos quedarían venas posteriores del ventrículo izquierdo. Hay unas venas, sobre todo las de la parte anterior del ventrículo derecho, que en vez de acabar drenando en el seno coronario, lo que hacen es que saltan el surco auriculoventricular y van a acabar drenando directamente en la aurícula derecha. Estas son las venas que recogen la sangre de la parte anterior, de la mayor parte anterior del ventrículo derecho. La vena marginal derecha, que no hemos dicho dónde drenaba, esta vena marginal derecha puede seguir dos recorridos. Según el recorrido de esta maqueta, esta vena marginal derecha salta por el surco auriculoventricular y acaba siendo una de las venas anteriores de la aurícula derecha. Pero muchas veces el recorrido no es este. Muchas veces esta vena marginal derecha lo que hace es que drena en la vena cardíaca menor y de ahí drenará en el seno coronario. Por lo tanto, y resumiendo, la vena marginal derecha puede ser tributaria de la vena cardíaca menor y acabar drenando en la aurícula derecha a través del seno coronario, o puede ser la rama más grande de las venas anteriores de la aurícula derecha.